A vosotros, hermanos, quiero invitarlos a que vayan al libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías, capítulo 33, el versículo 1 en delante. ¿Sí están ahí, hermanos? Voy a dar lectura y luego quiero invitarles a que me acompañen. Sí, con su vista y luego enseguida pues pasaremos a presentarnos ante nuestro Dios. Dice que fue palabra de Jehová a Jeremías, ya había esto por segunda vez, cuando él estaba aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que la hizo, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos, para henchirlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y en la cautividad de Israel, y los edificaré como el principio. Y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y seráme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu grande y divina presencia, Señor. Una vez más, teniendo esta oportunidad de poder presentarnos ante ti en este principio del día sábado, Señor, en donde venimos más que todo en obediencia, Padre, para presentarnos ante ti en el santo y divino nombre de Cristo Jesús, a quien estamos dando la honra, la gloria y la alabanza, en donde hemos hecho, pues manifiestas, Señor, cada una de nuestras gratitudes, Señor, porque nos permitiste una semana más de vida, Padre, porque tú pusiste el aliento de vida en cada uno de nosotros y nos permitiste mirar varios amaneceres como varios anocheceres, pero el día de hoy, Padre, nos permites, porque así es tu infinita misericordia, poder venir y presentarnos delante de ti para escuchar de tu palabra. Llénanos de tu poder y enséñanos y muéstranos, Padre, cómo aplicar lo que hemos de aprender en este momento a nuestra vida y que nuestro caminar sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos.
lo que leímos, hermanos, fue la palabra que vino de Jehová a Jeremías. Dice su palabra que venía ya por segunda vez porque Jehová quería notificar, quería hacer saber a Jeremías qué era lo que él tenía, ¿sí? Para aquellos, conforme a lo que leímos, aquellos que habían hecho maldad delante de Jehová, contra los cuales, dice, cuando él vino a sanar, hubo quienes vinieron para pelear en contra de lo que los caldeos habían hecho. Cuando querían venir y una vez más restaurar las casas aquellas que habían quedado rodeadas de cuerpos muertos. En el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, nos vamos a ir desde un tiempo en donde Jehová habló a Jeremías hasta el tiempo en donde el Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el Señor Jesucristo dice que venía bautizando a aquellos que venían al arrepentimiento y llegó a oídos de los judíos en Judá. Se dieron cuenta que Jesucristo venía abarcando más, aunque dice su palabra que no era él que los bautizaba, sino sus discípulos. Dice que venía él abarcando aún mucho más que el mismo Juan. Y esto llegó a los oídos, hermanos, de los judíos, de aquellos que eran los preservadores, los guardadores de la ley, los cuales esto comenzó a crear preocupación, grande consternación, de la cual el Señor Jesucristo, al darse cuenta de lo que estaba aconteciendo y que había levantado ese celo, hermanos, porque aún no era el tiempo de enfrentarles. Juan capítulo 4, hermanos, dice que aconteció lo siguiente. Sin olvidar lo que había hablado Jehová a Jeremías, dice Juan capítulo 4, versículo 1, que de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído, se dio cuenta, se enteró Jesucristo que él bautizaba más discípulos que Juan. Entre paréntesis dice Juan, aunque no era él el que los bautizaba, sino sus discípulos. Al escuchar esto, dice que Jesús vino de Judea y fuese otra vez a Galilea. El ir de Judea a Galilea, Galilea está en el norte de Israel. Entre medio, hermanos, estaba Samaria. Estaba de lo que estaba hablando Jehová, Jeremías, estando, dice, dejó Judea para ir otra vez a Galilea y era menester que pasase por Samaria. Normalmente, hermanos, para ir de Judea a Galilea se iban por el camino del río Jordán. No atravesaban por la zona montañosa de Samaria. Pero en ese preciso momento en donde está aconteciendo esto, dice Juan, hermanos. Juan, en su evangelio, él estaba expresando la forma en que Jesucristo sentía como una persona humana. Quería que el lector de su tiempo, cuando lo iba a escuchar, que se diera cuenta en verdad de cómo Jesucristo podía sentir, hermanos. Cómo era un cuerpo el cual experimentaba las mismas situaciones que cualquier otro humano.
Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba, hermanos, Sichar o Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José, su hijo. El nombre que le pusieron a ese lugar, hermanos, así le pusieron los fariseos, los saduceos, los judíos, le pusieron, ¿sabe por qué? Porque le pusieron que era un lugar que era considerado confusión, era considerado como cuando una persona está ebria, que no sabe en verdad ni qué es lo que está hablando, ni qué es lo que está diciendo, ni quién es siquiera. Precisamente por eso se le había bautizado a ese lugar, ¿sí? A esa ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Era menester que el Señor Jesucristo, hermanos, viniera a ese lugar, en ese preciso, específico momento, porque estaba ahí, dice que allí había una fuente, versículo siguiente, de Jacob. Pues Jesús dice que, fíjense lo que dice Juan, venía Jesús experimentando el cansancio. Jesús experimentó cansancio, cansado del camino. Dice que así como experimentó este sentir, dice que Jesús tuvo que tomar asiento a un lado de la fuente. ¿Por qué? Porque era a una hora, hermanos, en la que ni siquiera nadie se atrevía a pasar por ese lugar, porque era en el momento en el cual estaba más caliente. Era en donde el sol pesaba más por el lugar y la localidad de donde estaba. Desde el momento que Jesús optó por no tomar el camino de a un lado del río Jordán para ir a Galilea, era claro y específico para Juan, hermanos. Recordemos que Juan lo que quiere transmitir es esa conexión, hermanos, entre el oidor, el que iba a leer su escrito, y poder tener esa conexión con Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que cansado del camino se sentó a la fuente. A un lado dice que era como la hora de sexta, que era como mediodía, hermanos. Vino una mujer, la cual era de ahí de Samaria y vino a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Porque en ese momento dice Juan que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dice, hermanos, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos, ella entendía la situación la cual existía en ese momento, no se tratan con los samaritanos. Jeremías, hermanos. Jeremías, ¿por qué era la situación que existía entre los judíos y los samaritanos? Existía un dicho, hermanos, en ese tiempo, el cual decía que si quieres adquirir conocimiento basado a el conocer a Dios, basado en lo escrito, dice que tenías que venir a Judea. Pero si querías tener una experiencia personal al hacer la voluntad de Jehová, tendrías que ir al norte, que es donde estaba Galilea. Sí, eso no era una casualidad, hermanos, que de pronto vino el Señor Jesucristo y le habló a los discípulos y los discípulos vinieron. No, hermanos, sino que era un lugar en donde ellos buscaban hacer la voluntad de Jehová. Ellos buscaban agradar a Dios. Ellos querían hacer lo que fuera necesario para agradar a Jehová, hermanos. ¿Recuerdan aquella mujer que dio todo, hermanos, en su ofrenda? ¿Sí recuerdan, hermanos?
la parte del norte de Galilea. Por eso el ministerio de Jesucristo y la mayoría de sus discípulos, menos uno, hermanos, todos eran galileos. Todos ellos esperaban, hermanos, anhelaban hacer la voluntad de Jehová. El dejarlo todo no fue una simple respuesta de emoción hacia el llamado de Jesucristo. No, hermanos, era algo que ya tenían ellos, era algo que ellos anhelaban y ellos lo sabían. Pero la relación que existía entre Judea y entre Galilea era completamente, hermanos, norte y sur, y entre medio estaba Samaria, la cual, sí, hemos aprendido que era un lugar el cual era mixto entre judíos, sí, y gentiles, y lo cual había creado, sí, ese pleito entre todos ellos. Por eso ellos, los mismos judíos, no les querían, no les apreciaban, no los reconocían inclusive, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, como dijo a Jeremías, después de que aquellos que vinieron a luchar en contra de lo que los caldeos habían hecho, dice la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a Jeremías y su profeta contemporáneo Isaías, que iba a venir una asolación, hermanos. Iba a venir la oscuridad tremenda ante aquel pueblo, iban a ser cautivos ante Nabucodonosor. Pero al término del periodo de los 70 años, al término de esos 70 años, el Señor Jehová ya tenía a alguien el cual había de venir a liberar a su pueblo, hermanos, al cual había sido cautivo por aquellos 70 años, y iba a traer el Señor Jehová al rey Ciro, al rey de Persia, porque lo tenía ya asignado para que él fuera el que trajera a su pueblo y lo sacase de aquella cautividad en la que estaban. Y de ahí, hermanos, y de ahí los llevaría, ¿sabe a qué? A proclamar y permitirles a aquel rey Ciro, rey de Persia, a que aquel Israel, después de haber sido liberado de la cautividad, para que fueran y una vez más levantasen el templo para Jehová. Pero lamentablemente, en el momento que se da cuenta, todo aquel lugar, hermanos, que era el de Samaria, todos aquellos que quedaron fuera, los cuales no fueron llevados a la cautividad, estaban ahí, hermanos, en Samaria. Y todos ellos se opusieron rotundamente a que el pueblo que había sido liberado de la cautividad vinieran y levantasen o reconstruyesen una vez más el templo para Dios, hermanos. Eso no era nomás de que había desagrado porque eran un pueblo el cual era judío mixto con gentiles. No, hermanos. No. Era un pueblo el cual Samaria ahí era un nido, hermanos, de grupos, de pueblos, los cuales se levantaron en contra de la voluntad, inclusive enviaron carta al rey Ciro para hacerle saber en verdad de lo que podían hacer aquellos que habían sido liberados por su mano. Todos estos grupos, hermanos, ahí estaban en Samaria, anidados, y no iban a permitir, hermanos. Y aún después del tiempo del rey Ciro, vino otro rey, y aún así, hermanos, ¿sabe qué hacían? Sobornaban a cada uno que tenía autoridad. ¿Sabe para qué? Para prohibirles, hermanos. Para prohibirle a Israel que pudiera venir,
siendo que ya había sido decretado que podían venir y levantar una vez más el templo, hermanos. Por eso era ese odio que dice Juan en el versículo 9, que los judíos no se trataban con los samaritanos, hermanos. Inclusive evadían pasar por ahí, tomaban el rumbo más largo cuando iban a Galilea. O viceversa, de Galilea y que venían a Judea en Jerusalén. Hacían lo que podían por evadirlo, hermanos. ¿Cuántos años no habían pasado ya desde el tiempo de Jeremías hasta el tiempo de Jesucristo, de ese momento, hermanos? Que permanecía ese rencor. No se les había olvidado, hermanos, a nadie. No se les olvidó lo que generación en generación les hicieron saber lo que el pueblo que estaba allí en Samaria habían hecho. Al oponerse rotundamente, hermanos, a que viniese Israel a construir una vez más el templo para Dios. Pero dice Juan, hermanos, que Jesucristo le respondió a aquella mujer: si conocieses, en verdad, te dieras cuenta lo que Dios quiere hacer. Si te dieras cuenta, en verdad, en este momento, lo que Dios quiere que suceda, cuál es el don, cuál es el regalo que trae Dios para ti. Es el Señor Jesucristo el que está hablando con aquella mujer que viene representando todo aquello, hermanos, que se había reconstruido por años en cuanto a odio unos a otros. El Señor Jesucristo viene y le dice: si conocieses, si en verdad te dieras cuenta lo que Dios en verdad está haciendo aquí. ¿Y quién es el que te lo está diciendo? Si tú lo supieras, dice, si tú lo supieras, dame de beber, dice, tú pedirías de él y él te daría del agua viva. Si tú supieras lo que está aconteciendo aquí en este momento, el pasar de los años, del constante acecho de un pueblo entre otro, que es el mismo, aquel por el cual es el propósito de Jesucristo en la tierra. Pero aquella mujer le dice: Señor, ya cambió. Ya cambió la perspectiva de aquella mujer. Se da cuenta que hay algo diferente, hermanos. Sí, se da cuenta que está experimentando algo diferente, puesto que ya no le dice, porque tú eres judío y los judíos no. Ahora esta mujer lo está llamando Señor. Tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual, fíjense hasta cuál tiempo se fue ella, hermanos? ¿Hasta cuál tiempo? Hacerle saber al mismo Jesús desde cuándo estaban experimentando la situación de la cual ellos dos estaban platicando, hermanos. De este pozo del cual dice, bebió, ese es lo que nos dio nuestro padre Jacob, el que nos dio este pozo del cual él bebió. Fíjese, desde entonces le está hablando, desde entonces, y sus hijos, su generación y toda su bendición, sus hijos, él y sus ganados. Desde aquí dice, ¿acaso tú eres mayor que la bendición que hemos recibido de Jacob, nuestro padre?
dice Jesús, cualquiera, versículo 13, que bebiere de esta agua, va a volver a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre, dice, no volverá a tener sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, pero para vida eterna. Con esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, inmediatamente, hermanos, aquella mujer se dio cuenta con quién era con el que estaba hablando, aún antes de que él le dijera quién era. Comenzó a notar desde el principio de la comunicación, de que establecieron esa plática, que algo era diferente, hermanos, que algo estaba aconteciendo, lo cual ella sabía que iba a cambiar su vida. Hay un profesor, hermanos, japonés, a ver si me acuerdo del nombre, Masaru Emoto. Se lo voy a decir en japonés, Masaru Emoto. ¿Lo aprendió? ¿Se lo oyó? Este doctor, hermanos, tenía una, voy a decir como curiosidad que le despertó el analizar en verdad el poder que tiene el agua, más allá de lo que el ojo humano puede alcanzar a ver, percibir o sentir. Y en su constante interés, un día dijo, yo quiero saber, quiero ver en verdad qué es lo que puede el agua percibir, recibir, actuar, y por qué es que en verdad siempre ha tenido cierta conexión con la vida en el ser humano. Porque en la palabra de nuestro Dios siempre ha tenido la conexión de que como viene de arriba, ¿sí? Baja como su palabra. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son como los tuyos. Así como desciende el agua, ¿sí? Y él dijo, ya sé qué voy a hacer. Quiero capturar el momento en el cual yo pueda percibir cómo se comporta el agua cuando recibe una palabra alegre, como cuando recibe una palabra agria, de enojo. Y dijo, ya sé cómo le voy a hacer. Que Dios les bendiga, hermano.